Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Y nuestro primer tema de debate esta noche será la reforma a la salud, la cual fue declarada hoy prioridad por el presidente Santos en una reunión con la Unidad Nacional por tratarse de una ley que el pueblo está esperando y que es necesaria. El mandatario también reafirmó que la salud en Colombia dejó de ser un negocio para convertirse en un derecho fundamental. ¿Qué pasa con el proyecto de ley ordinaria de la reforma a la salud que mete en cintura las EPS y regula los precios de los medicamentos en el país? Vamos a debatirlo esta noche en 360. Y también, en nuestro segundo bloque, hablaremos de esos efectos que ha traído para la economía la reforma tributaria. Voceros del gobierno afirman que ha estimulado la creación de empleos y ha generado más equidad. Sin embargo, hay muchas críticas a la reforma, que dicen que está creando un hueco fiscal y trayendo más carga para los trabajadores. ¿Qué pasa con esta reforma tributaria y qué tan bien o mal le ha sentado al país? Tema de debate esta noche en 360 y no se muevan que ya en segundo le damos la bienvenida a nuestros invitados. Qué verdadero placer darle la bienvenida esta noche a 360 a los congresistas Simón Gaviria y Hernán Penagos, así también como a Mario Valencia y a José Roberto Acosta. Caballeros, qué placer y gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias. Bueno, gracias. Congresista, qué gusto volvernos a ver. ¿Estar acá? Mire, tema de la salud. Ya sabemos, el presidente, yo lo leí en el titular, dijo, esto es un tema de prioridad. La gran pregunta es, ¿de qué tamaño es la crisis de la salud acá? Yo creo que el presidente recibió un sistema de salud en serias dificultades y el sistema de salud ha venido logrando una cosa importante. Estamos a puertas de llegar a la cobertura universal y eso creo que es un logro significativo para el gobierno. El gobierno tiene que enfocarse, digamos, en dos cosas fundamentales. Garantizar la solvencia a largo plazo. Recordemos que el presidente, antes de recibir el sistema de salud, el gobierno anterior tuvo que decretar una emergencia social, dada la crisis económica del sistema de salud. Y dos, garantizar que ese aumento en la cobertura sea con calidad para el paciente, que es el paciente con dignidad. Muchas de las cosas que estamos tratando de resolver con esta reforma de la salud logran ambos propósitos. Por ejemplo, control de precio de los medicamentos. Una proposición aprobada en la Cámara con más de 96 firmas, una votación apoteósica. En ese caso, se dio libertad de precios bajo el ministro Diego Palacios, eso llevó a un recobro excesivo del FOSIGA y por lo tanto puso en peligro el sistema. En Colombia, hoy por hoy, se pagan los medicamentos más costosos de América Latina. En el ejercicio reciente, de 59 medicamentos comparados con España, 55 son más costosos en Colombia que en España. Y nosotros tenemos que entender que es que cuando un producto médico tiene patente y la vida del paciente en materia cardiovascular o de alta tensión depende de ese medicamento, se aprovechan del paciente y cobran cifras extraordinariamente altas, mucho más altas que las de Europa. La pregunta también es, veámoslo en la perspectiva, y ahorita me cuenta qué le dijo el presidente esta mañana cuando se reunieron. Le dijo, bueno, esto es de carácter urgente. ¿Usted cómo ve el tamaño? Usted que ha sido un estudioso también de la crisis del agro, ¿cuál es peor? ¿La crisis de la salud o la crisis del agro en Colombia? Entra el diablo y escoja, pero... ¿De ese tamaño es? Sí, pero este tema de la salud es que es tan complicado como todos los colombianos sabemos. Creo que con esta reforma no se resuelve nada. Esto es una reforma que pretende que todo cambie para que todo siga igual. A las EPS solamente se les cambia de nombre, ya no se van a llamar EPS sino gestoras. En el primer debate que hubo en la Comisión Séptima ya metieron una cantidad de micos, entonces cambiaron una cosa que estaba en el proyecto original que era que iban a recibir una remuneración y ya lo cambiaron, entonces ahora sí van a recibir un ingreso, o sea que eso les va a permitir tener utilidades. Esta es una reforma tributaria que no elimina a la salud como un negocio, sigue siendo un negocio y más grave aún, en esta reforma tributaria se incluye que la salud va a depender de la sostenibilidad fiscal, de la regla fiscal, o sea que, insisto, las EPS van a seguir vivas, el sistema va a seguir funcionando de la misma forma, en la cual los usuarios siguen siendo tratados pues como clientes y solamente pueden acceder a la salud si tienen cómo pagar, pero además se mantienen una serie pues de gabelas que tienen hoy las EPS. Ya vamos a verlo, porque acá hay un gran tema. Congresista, bienvenido. No solamente se han dado
cuestionamientos. Ausentismo para votar. Muchos no van. Que tiene un hermano médico, que la mamá está enferma, está hospitalizada. Bueno, mejor dicho, se han dicho de todo. ¿Usted cómo ve esta reforma y por supuesto que el gobierno la mande en ambulancia a que sea aprobada antes de diciembre? Bueno, lo primero es que, claro que hoy hay, digamos, dificultades en el tema de salud muy complejas y que hay que resolver. Seguramente la reforma, la ley ordinaria, no resuelve todos los problemas de salud del país, pero de alguna manera que hay unos hechos evidentes que pueden ayudar. Yo estoy de acuerdo, por ejemplo, en el tema de las EPS y de las gestoras, claro, porque lo primero de lo que se han quejado todos los colombianos, o de lo que nos hemos quejado los colombianos, es de la intermediación en salud. Es decir, lo que más nos preocupa es que los recursos de la salud se vayan a pagar costos administrativos y no llegue a lo que tiene que llegar, a lo misional, a pagar los médicos, las enfermeras, los medicamentos. Pues ese es el primer tema que hay que resolver. Yo creo, por ejemplo, que el tema de las EPS, la creación de esa nueva figura como gestoras, es un tema que estoy de acuerdo con usted. No es un tema que resuelva uno de los problemas, pero además de eso no hace que el recurso se vaya directamente a lo misional, sin lugar a dudas. Lo segundo, si hay un tema interesante, y es que hoy, con el nuevo sistema, o más bien con la ley ordinaria de salud, los recursos se van a manejar directamente desde el gobierno, desde el Estado. Y eso es una cosa interesante, porque recuerde usted que gran parte de las dificultades que se han tenido en el pasado obedecen a que esos recursos eran invertidos, como lo hicieron algunas EPS. Hoy hay 58 intervenidas, deben 1.8 billones de pesos. Que esas EPS y que esos recursos no se vayan a ese tipo de cosas, a canchas de golf, a un poco de inversiones que no tienen nada que ver con lo misional, pero claro que hay que tener juicio, porque sin lugar a dudas, ese nuevo sistema de gestoras yo en lo personal tampoco lo acompaño. Vamos a mirar la perspectiva. José Roberto, bienvenido. Gracias, Hassan. Yo quisiera hacer una especie de paralelo con lo que ha sido el sector educación, y aquí está pasando algo similar con el sector salud. Se ha mejorado cobertura, como lo dice el representante Simón Gaviria, perfecto, pero el tema de calidad es deplorable. Y lo mismo ha pasado con la educación. Se mejoró el tema de cobertura y en calidad absolutamente nada. Solo que a diferencia, el sector de educación tiene un doliente, la MANE, y bloqueó el cambio de la ley 30. ¿Y aquí no? Y aquí no hay ningún MANE, no tienen doliente. Es más, tienen unos intereses absolutamente reprochables dentro del Congreso. Sabemos que hay congresistas que tienen buena parte de su burocracia, de su fortín político, de su cartera política en el sector salud, y nadie se mete con eso. Al contrario, los que no están metidos ahí se vuelven casi cómplices de aceptar ese tipo de impedimentos que no tienen ninguna base jurídica. Ojalá ese tipo de maniobras dilatorias no terminen hundiendo esta ley ordinaria, y por eso la preocupación del gobierno. Mira que sí hay una presencia incómoda por parte de ASEMI, de Jaime Arias, haciendo cabildeo constante en nombre de las EPS, que me parece a mí muy lamentable. Él está defendiendo el derecho de las EPS, pero yo consideraría que una de las cosas valiosas de la reforma, aparte del tema de costo de medicamentos y disminuirlo sustancialmente para los colombianos, es lo que causa el mal servicio, que es la integración vertical en la salud. Todo el proceso. La integración vertical, ¿qué es? Es cuando la EPS es dueña del hospital. Entonces, ¿qué es lo que hacen las EPS? La EPS gana por tener afiliados y pierde cuando ellos se enferman. Entonces, si ella es aparte dueña del hospital y es la que decide si se hace la cirugía, qué se receta, qué medicamento, qué tratamiento, adivinen qué va a pasar. Y díganme si ustedes conocen esto. Se niegan los servicios, la gente tiene que acudir a tutela. Hay largas filas para acceder a emergencias. Las citas se demoran una cantidad de tiempo impresionante y los pacientes están sometidos a un ejercicio constante de tramitología y de papel. Una cosa muy importante de esta reforma es el fin de la integración vertical. Pero fíjese. Eliminarle a la EPS, además, Pero por la EPS. Por la EPS. La EPS no va a poder ser dueña de hospitales. Y una de las cosas muy importantes que nos enseñó el caso de Salud Cop es que es a través de esa integración vertical por donde se roban la plata. ¿Y las cajas de compensación igual? Pero las cajas de compensación les introdujeron eso en primer debate y como le estamos viendo nosotros consideramos que es supremamente inconveniente que ese incentivo perverso, es negación de principio, pero la herramienta de corrupción que es la integración vertical se sostenga en el proceso. Una cosa que usted menciona, representante, que es en el actual sistema de salud los usuarios acudían
a las tutelas para obtener el acceso a la salud, aproximadamente unas 100.000 tutelas El al único año. mecanismo que les Es el queda. único mecanismo. Más de 100.000 tutelas. Bueno, esta reforma a la salud que se está tramitando en el Congreso en estos momentos elimina ese mecanismo que puedan acudir a las para nada. tutelas Eso no lo y elimina. lo envía es al Consejo de Estado. Por eso está así en el proyecto, lo envía al Consejo de Estado La tutela es para que... constitucional, esto no es una ley Así es. ordinaria, la tutela no se podría acabar por ley. Puede que cree otros mecanismos expeditos de descongestión que aspiran a ser más breves que la Más por tutela. una razón, porque es que Pero- como la reforma no elimina el carácter de negocio de la salud, es decir, si la salud sigue siendo con ánimo de lucro, siguen estando intereses privados ahí vinculados, y además está atado a la regla fiscal, a la sostenibilidad fiscal del país, entonces un juez no podría fallar No, a favor eso no es de cierto. Eso no es verdad. Eso no es cierto. Eso es lo que esas críticas que están haciendo, por ejemplo, pero están Raúl Franco, equivocados. la Federación Pero Médica creo que- Colombiana. creo que- Ellos saben ¿cuáles de son este los tema. argumentos? Creo que no, Pero ellos saben de este exacto, tema, entonces- creo que no lo han evaluado, digamos, de manera precisa, por varias razones. La primera, porque por el contrario, hoy, tal y como está, la reforma de la salud, pero no esta, la ordinaria, la estatutaria, otorga mayores derechos a los usuarios. Acuérdense que la ley estatutaria lo que se hizo fue elevar a la categoría de derecho fundamental de segunda generación el derecho a la salud, lo que no existía en el pasado. Es decir, por el contrario, hoy tiene mucho más herramientas un juez constitucional para declarar ese derecho ante la negación de un servicio, ante la negación de un procedimiento. Entonces, lo que ocurre es que en la ley ordinaria hay otras circunstancias que son mucho más operativas, que en últimas, digamos, estoy de acuerdo en que ahí está la realidad de la verdadera reforma, pero de ahí a que se le pierda la categoría, las posibilidades al usuario para acudir al juez de tutela, no, de No ninguna lo ve manera, usted. señora, para Ahora, nada. ¿qué le dijo antes de que me conteste José Roberto? ¿Qué les dijo el presidente? Les dijo, ¿esto tiene que estar para diciembre? Esta mañana el tema de salud es fundamental, pero yo creo que no hay cosa más importante que pueda hacer el Congreso de Colombia ahorita que arreglar nuestro sistema de salud. Reconociendo el logro importante de llegar a la cobertura universal en salud, digamos, yo creo que eso es muy valioso, pero no podemos llegar a la cobertura universal en salud con un sistema desfinanciado y sin atender a la gente con dignidad. Por eso yo repito, el tema de medicamentos en esta reforma es fundamental para ayudar a la gente en su bolsillo y para ayudarle a muchos pacientes que son ¿Por qué no le están abusados. votando entonces? ¿Por qué Hay un los tema- congresistas van y dicen, hay ausentismo, no se presentan, las votaciones no... Yo- ponen hasta los impedimentos y presentan el Yo hoy impedimento? me retiré de brevemente de la plenaria de Cámara, fui a la plenaria de Senado y por lo menos en lo que concierne al Partido Liberal y gran parte del Partido de la U, la gente estaba ahí presente. Presente es Pero más... presenten el debate, hay que votarla y no No, y dicen, votando. ¿Qué es lo que votando. ocurre? Se ¿Qué es retiró, lo- se ausentó el pueblo, se ausentaron Sí. los verdes, Hoy- es parte de una estrategia parlamentaria que es Pero razonable. fíjense una cosa, Pero lo que hoy- menciona el representante de lo de los controles de los precios, porque este debate ya se dio Esperen que tengo que ir a hacer- sin tengo que ir a falla, una pausa. pero lo menciona solamente una cosa para dejarlo ahí sobre la mesa. Ese tema de los medicamentos es que le ponen un control a los precios de los medicamentos en la fábrica, no en la comercialización. No, hasta los mayoristas. No en la comercialización No, del medicamento, es en la fábrica. Vamos a ampliar ese tema, a ver si el que va a la farmacia también se lo bajan o no. Vamos a la pausa en 360 y ya regresamos para seguir hablando de esa reforma a la salud, la cual el presidente Santos ha dicho tiene prioridad en el Congreso para ser aprobada en diciembre. Ya regresamos. Sentimos que en el Senado la prioridad en este momento tiene que ser la reforma a la salud. Es una reforma que el pueblo colombiano está esperando, una reforma necesaria. Ya se hizo una reforma, se aprobó una ley estatutaria en donde se le cambió el sentido a lo que debe ser la salud. Dejó de ser un negocio para convertirse en un derecho fundamental de los colombianos. Para que ese derecho sea un derecho que realmente puedan gozar los colombianos, pues necesitamos la reforma ordinaria que está en proceso y por eso le hemos dado prioridad en el Senado a esa reforma. Mire, José Roberto, una cosa es lo que dice el presidente, con muy buenas intenciones. Podrán decir, mire, aquí yo quiero que aprueben el tema de la salud, pero veamos la agenda, pues hay prioridades. Aquí estaban debatiendo en el Congreso el tema de Isagen, estaban mirando el presupuesto para el 2014, están mirando el tema de refrendación, están mirando un montón de cosas. La gran pregunta es, ¿usted sí cree que tengan tiempo para sacar esta reforma adelante o se va a convertir en otra reforma de la justicia? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, espero que no. Ese capítulo haya quedado olvidado, que ha sido además muy doloroso hasta para el representante Simón Gaviria. Pero
aquí es una necesidad. Es Pero aquí fundamental. tenemos a alguien que estuvo al frente de la Cámara, como presidente de la Cámara, y aquí tenemos al presidente de la Cámara, Sí, a mí- quien conduce los hilos, y no va a decir en el debate, bueno, muchachos. Una gran pongámonos preocupación, vuelvo y repito, al frente. es que esto no tiene un doliente, pues aquí los representantes me han dicho que hay lobby de ASEMI, de los hospitales, claro, son los que están metidos en el negocio. ¿Cuánto se mueve en cifras? Uy, congresista? No, la cifra puede ser en lo público unos 30 billones de pesos. 30 billones, Billones entonces, de pesos. es más que el de educación. Vuelvo y repito, en educación hay un movimiento social, como lo decíamos fuera de cámara con el doctor Penagos. En salud no hay ese movimiento social, no hay esa movilización social, no hay ese gremio del usuario. Hay el gremio de los que prestan el servicio. Pero yo veo, por Es que ejemplo, el desde el usuario, punto de vista... que está protestando ahí está enfermo. Pues bueno, pero Ese está en la camilla, no puede venir acá, está esperando que lo atiendan en una clínica. y hay algo que lo va a dejar muy contento, que es la cobertura universal. El problema es cuando se den cuenta del costo en calidad que va a generar esa cobertura universal y la desfinanciación del FOSIGA para el tema de esa calidad. Ahí es donde yo espero que haya una movilización social, porque, con todo respeto, desde el Congreso no veo a nadie que sea el doliente del usuario. Pero fíjese que, por ejemplo, en el debate de salud, que hoy está en Senado, que llegará una vez... Se A usted le llega papa en caliente, Senado a usted le va a llegar. llegará a la Cámara, sin duda. Esperamos que de aquí a la semana entrante pues se apruebe. Pero fíjese que, por ejemplo, en el proyecto de salud sí hay contrapartes, si se quiere hablar, digamos, en esos términos. Por ejemplo, de un lado están las EPS haciendo su defensa y convirtiéndose en gestoras y, bueno, buscando la manera de poder seguir administrando el sistema y tener, digamos, algunas posibilidades de intermediación. Y de otro lado está la Asociación de Clínicas y Hospitales. Y si usted los siente a ellos, digamos, son posiciones siempre encontradas. La Asociación de Clínicas y Hospitales buscando más lo que efectivamente, Pero por lo menos por la misma digamos, tajada, yo acompaño, digamos. buscando un poco más los de Clínicas y Hospitales que los recursos se vayan a lo misional. Porque acuérdense que una de las dificultades que llevaron a la quiebra a las IPS, a lo de clínicas, hospitales y demás, es que las EPS retenían el dinero, jugaban o Especulaban, estaban o invertían en otras cosas. en el sector financiero con ellos, y a modo de glosas les llegaba el recurso a los hospitales, en especial a los públicos, de manera tardía, al punto que hoy, yo por eso estoy de acuerdo en el sentido de que el tema de las EPS que sigan participando, yo no estoy muy de acuerdo por eso, porque está absolutamente demostrado que nunca hicieron una intermediación con juicio, Valioso ese debate. a punto de que el ministerio, en muchos casos, hacía lo que conocíamos como giro directo, y era, ante el incumplimiento de las EPS, le pagaba directamente a los hospitales. Ahí Yo lo digo dice yo, López. pues que siga Mario, pagando A directo. mí me preocupa mucho que, digamos, porque hay muchas críticas sobre eso. Yo creo que sí hay dolientes, Jorge Roberto, hay denuncias de la Asociación de Hospitales y Clínicas, de la Federación Médica Colombiana, que además ya han hecho denuncias sobre las cosas que tiene lesivo esta reforma, en la cual a mí, pues, digamos, me sorprende que vaya a salir una buena reforma que brinde un sistema de salud, no solamente de cobertura, porque la cobertura no es un carnet del CISBEN, sino además de calidad, como tú lo mencionas, pero que mantenga los mismos actores. Es decir, yo no sé cómo hay un buen sistema de salud si los actores son los mismos, si se mantendrá la intermediación. O sea, nos va a salir otra reforma, nos va a salir otra reforma tributaria de la que vamos a tener que hablar, como la ahorita en el pero segundo es que esto es bloque. peor, porque lo único que van a hacer en el sistema de salud es realmente cambiarle los nombres. Entonces ya no son EPS sino gestores, ya no es el POS sino Mi Plan, ya no es el FOSIGA sino Salud Mía. Como usted lo pinta, eso es cosmético. Es absolutamente Pero cosmético. yo- Insisto que el fondo no se cambia en esta reforma. me El gustaría- mecanismo de intermediación no se cambia. Me gustaría destacar dos cosas muy importantes. La primera es, bueno, yo diría que lo que logramos en costo de medicamentos es pensar en el paciente. Es un triunfo. Que no es al es un consumidor triunfo. final. ¿Sí? Dos, Que no es el yo creo que consumidor final. el tema del giro directo y del fondo común para todo el sistema acaba el tema de intermediación financiera. ¿Eso qué significa? Lo que significa es que el sistema le gira a la EPS detiene el giro, se gana los intereses y se demora en pagar el hospital. Eso se acaba con el sistema porque hay un giro directo. Pero me gustaría que no menospreciaran el tema de integración vertical, porque es un cambio sustancial. No solo corrige lo que hablábamos antes del tema de negación de servicio, sino el fin de la integración vertical logra otra cosa. Cuando vemos Salucop y vemos el robo a la salud, Es una estructura. ¿qué es lo que vemos? ¿Cómo se roban la plata? Salucop era una cooperativa, en teoría no tiene dueño, pero ¿cómo hacen la vuelta? Los que manejaban la cosa tenían constructores de clínicas. ¿Y a quién le daban los cobros de Salud Club? A esos constructores. Te vendían ropa para la gente que También trabaja en la a esos. clínica, esos se la llevaban. Los alimentos, a esos. Los farmacéuticos, a esos. Si nosotros rompemos la integración vertical y separamos el tema de clínicas del tema de EPS y no damos ese manejo,
no solo mejoramos el tema de servicios, sino también acabamos con la principal fuente de corrupción en la salud, que es a través de la contratación de las clínicas. O sea, No ese es un sería... tema chico. Pero sabe una cosa que denuncia la Asociación de Hospitales y Clínicas, denunció que, que el primer debate que ya se hizo en el Congreso, en la Comisión Séptima, en el proyecto original se decía que la unidad de pago por capitación iba a ir a un fondo, que era el de Salud Mía, y que solamente se le iba a pagar a los gestores cuando se brindara el servicio. Bueno, la Asociación de Hospitales y Clínicas está denunciando que eso se eliminó del proyecto. O sea, es decir, que en principio los fondos, tal y como está hoy, sí irían a las gestoras sin tener que pasar, digamos, por... Hay un tema. Y que serían las mismas gestoras las que harían la auditoría sobre eso. Hay un tema que no quiero dejar pasar de lado. Se lo quiero preguntar de una vez directamente. Es el tema político. Usted conoce perfectamente cómo se mueve el Congreso. ¿Usted sí le ve agenda a esto? Sí, miren, les cuento una cosa. Con todo lo que hay, Sí. con todo lo que hay vigente, No hay tema más importante en lo político, en lo electoral y en lo social que la salud. Les voy a contar una encuesta que hizo César Caballero. César Caballero, al principio de la legislatura, preguntó qué es lo más importante que puede hacer el Congreso. 2% fueron militar. Bajar el precio de la gasolina, 13%. Paz, 19%. Reforma a la salud, 41%. ¿y por qué se fueron entonces por No reforma hay a la justicia? tema más importante. Al principio de esta legislatura. De esta. No hay tema más importante. No hay tema más importante. Salió la reforma estatutaria de salud, que es más difícil de tramitar que la ordinaria, que sacar la reforma a la salud. Yo estoy convencido. Es cierto que al de su ministro, importancia. y esto se lo pregunto por el marco de lo que ha pasado en el Congreso, ustedes que están allá, que cuando se ve un tema de ausentismo, cuando no están votando, cuando la gente no aparece, muchos dicen, al ministro lo dejaron solo. Lo dejaron aquí parado, exponiendo una reforma, poniendo el pecho, y a la hora de ir a aprobarla, nadie está saliendo a los debates. ¿Usted cómo ve ese punto? Lo que dice la Es el encuesta tema, es el tema de César- impedimentos. Sí. Es el principal problema es el tema de Pero impedimentos. lo que dice la encuesta de César Caballero, De cifras y de conceptos. cifras y conceptos, pues es evidencia de que la salud es lo peor que tenemos hoy día. O sea, no es que es la preocupación de que la gente no tiene ni cobertura ni calidad. El punto es si con esta reforma se va a lograr. Yo tengo mis dudas, porque aunque desde el punto de vista formal se quiebre con la integración vertical, en la práctica nosotros sabemos cómo son de hábiles no solo los políticos, sino los mismos gestores actuales de salud, para tratar de hacer toda clase de sociedades, de SAS. ¿Usted de está pensando en que van a crear la intercomunicaciones. triquiñuela y que van a montar hacer el andamiaje Ahí, y van a terminar robándose la plata de la exactamente. salud? Yo pregunto si el proyecto de ley considera una entidad con dientes para controlar verdaderamente ese rompimiento vertical, porque si Quiero solo que es empecemos una a concluir. exacto, porque si es una manifestación solo legal, pues ahí se quedará en letra muerta y será un saludo a la bandera como muchas otras leyes de nuestro país. ¿Cuáles son sus conclusiones? No, pero de alguna manera, Brevemente. digamos que desde lo operativo, este proyecto es un proyecto que sí recompone algunos temas. Yo soy de los que digo que el ministro de Salud es una persona seria y correcta. Y si el ministro evidencia que ese proyecto no va a cumplir los efectos que él pretende, yo no tengo ninguna duda que el mismo ministro se bajaría de esa reforma y llegaría a través de decretos reglamentarios, como muchos han dicho, que inclusive muchas de las cosas se pueden resolver a través de decretos reglamentarios para resolver algunos de los ¿Ese asuntos. sería qué, el plan B? Algunos de los asuntos, podría ser. Pero miren, yo solo para evidenciar, digamos, la voluntad, y hablo por la Cámara de Representantes porque no conozco exactamente lo que ha ocurrido en el Congreso, pero cuando hablan del tema de integración vertical, que le da directo a las EPS, lo planteaba el representante Simón Gaviria, las mayorías de la Cámara apoyaron eso sin ninguna dificultad. Cuando ha sido de salir con firmeza y con decisión a atacar lo que ha sido la actitud, digamos, compleja, difícil y hasta También. ilegal de las EPS, lo debo decir, también ha salido con Pero mire fortaleza. lo que están diciendo Ocurre es también, que hay un gran lobby por parte de las Es que EPS. justamente es eso. Es Y que hay- aquí no estamos cuestionando las cualidades morales del ministro, si es muy bueno o es muy malo. Aquí estamos viendo es si se rompe con lo que hay de fondo, que es el negocio de La la salud en efectividad de la Colombia. ley, si va a ser una ley si la efectiva. salud deja de ser un negocio, como lo es en este momento. 20 segundos, Yo me Mario. temo que con esta ley no lo es, porque mantiene los copagos y las cuotas moderadoras, mantiene el régimen contributivo, mantiene el régimen subsidiado, no se fortalece la red pública hospitalaria, mantiene, por ejemplo, que las regiones, los gobernadores y los alcaldes sean los que puedan nombrar, libre nombramiento y remoción a los funcionarios en el sistema de salud de las regiones, o sea que... 20 segundos. Sus No, conclusiones. fíjate,
yo creo que se logran cosas importantes. La primera es costo de medicamentos para los pacientes colombianos, eso es una cosa muy poderosa. Volver a Colombia un país de bajo costo de medicamentos, romper la integración vertical es un tema también fundamental de la reforma en luchar contra su corrupción y luchar contra la negación del servicio. Yo creo que esos son dos pilares fundamentales. El giro directo y el fondo único también rompe la intermediación financiera. Y para rematar, digamos, la TES 760 dejó el tema de subsidio contributivo, pero eso se converge en el 2015. En el 2015 vamos a un plan unificado, plan universal, donde está incluido todos los temas, menos temas cosméticos y otros. Creo que la reforma va en el sentido correcto. Vamos a la pausa, porque regreso vamos a hablar de otra reforma. Esa ya fue aprobada, ya está funcionando, pero hay muchas quejas. La reforma tributaria. Ya regresamos. Regresamos a 360 y vamos a hablar de una reforma que a Mario Valencia le encanta, la reforma tributaria. Sí. Esa reforma nos vendieron como una maravilla, esa reforma que muchos dijeron, mire, con esto se baja la gasolina, con esto vamos a tener un mayor recaudo y mejor distribución. ¿Cómo va la reforma tributaria? Va como habíamos previsto que iba a ir esa reforma tributaria. Es terrible, es horrible, es una reforma tributaria absolutamente regresiva, es una reforma tributaria que evidentemente gravó a las clases medias, a los trabajadores para disminuir los impuestos a los grandes capitales del país, y es una reforma que como resultado de eso está hoy generando un hueco fiscal, no como dice el ministro. ¿Hay hueco fiscal? Sí, hay hueco fiscal. No es cierto lo que dice el ministro Cárdenas. El ministro Cárdenas está engañando a los colombianos cuando dice que no hay hueco fiscal por una razón. El recaudo actual con relación al recaudo del año pasado sí ha aumentado, pero no con relación a la meta fiscal que tenía el gobierno de haber recaudado lo que... Deme cifras, porque No, un pero las cifras del ministro, un televidente normal no entiende y dice, bueno, ¿cuánto ha es el recaudo? recaudado 62 billones de pesos y recaudó efectivamente 58 billones de pesos. Que el impuesto de renta cayó 795 mil millones de pesos, el IVA 956 mil millones, el de aranceles 10.500, en el CRE se esperaban recaudar 588 mil y se recaudaron 367 mil. O sea, en todo hay un desastre, en todo ha disminuido el recaudo, insisto, con relación a la meta. Luego, sí hay un hueco fiscal que el gobierno está intentando tapar, tanto con la venta de Isagen, como por ejemplo con el tema del 4 por mil. ¿Usted lo ve tan catastrófico? Pues veo unas cosas que nos preocuparon. Yo la verdad, la reforma tributaria tuvimos choques muy duros con el ministro de Hacienda. Como todos ustedes saben, nosotros veníamos abogando por la disminución de 1.000 pesos en el tema de la gasolina. En este tema fuimos derrotados. Yo estaba en desacuerdo con volver a crear la doble tributación en Colombia. Este tema lo logramos salvar. Yo quería que las regalías fueran no deducibles del impuesto de renta. Ahí fuimos derrotados. Yo alerté sobre los temas relacionados de una cantidad de temas y por eso yo tomé la decisión de no votar la conciliación de la reforma. Y desafortunadamente acá descubrimos un documento interno de la DIAN. ¿Qué nos dice el documento interno de la DIAN? Y es una aclaración muy importante. No es frente al recaudo del año pasado. Colombia viene con un recaudo excepcional que jamás ha pasado en la historia de este país. Pasamos de 65 billones de pesos de recaudo a 105 billones de pesos de recaudo. Una cosa impresionante. ¿Qué pasó este año? Frente a la proyección, por ejemplo, en renta, van disminuidos menos 463 mil millones de pesos de lo previsto. En ventas está colgado casi el 12% de lo previsto. Ha caído 1.8 billones de pesos el recaudo. En retención en la fuente estaba previsto 19.7 billones de pesos. Ha caído menos 1.3. Todo lo que me ha dicho ha caído. Todo ha caído. ¿Qué ha subido más bien? Con razón quieren vender Isagen. Con razón quieren vender Isagen. Y hay un La Caja Nacional al Consumo ha subido. Hay un desfase muy esperaba recaudar 270 mil y van en 400. Hay un desfase muy profundo que es en dos puntos muy importantes. En el CRE, cuya reglamentación ha sido muy negativa, donde frente a la meta del 100% han recaudado tan solo el 62% de lo previsto. Y en aduanas, donde hay un hueco de 1.4 billones de pesos. Lo que significa es que este documento interno es para el mes de agosto.
y estamos hablando de un déficit global de 5.6 billones de pesos frente a lo previsto en el recaudo. No significa que no hayan aspectos buenos de la reforma tributaria. Yo creo que el tema de salarios para las madres comunitarias, de desgravar los colombianos que ganan 3.7 millones de pesos. Están en paro. O sea, ganan menos de 3.7 millones de pesos. 3.7 millones de pesos es valioso. Lo que nos preocupa es que los temas gruesos de recaudo no están dando resultado y él cree que se esperaba como una sobretasa de renta, se volvió una presuntiva retefuente que tiene jodidos a los empresarios de Colombia No, ya le digo, no. con el capital de trabajo y que no está recaudando lo que iba a recaudar. Después de José la, Roberto Acosta. gracias. Después de la autopropaganda aquí del senador Gaviria respecto a la reforma tributaria y que su partido terminó aprobando, tristemente, y que los colombianos van a sufrir, o ya están sufriendo, déjeme decirle que estoy sorprendido por el cinismo del ministro de Hacienda. Hoy sale a decir que el recaudo aumentó 5 billones. Y como aquí lo han dicho en la mesa, entonces que como aumentó 5 billones, que no necesitamos vender Isagen, que lo que estamos haciendo es simplemente quitándole un problema pues a las finanzas públicas, casi que desprecia a Isagen como un elefante blanco. Pues no, es una verdad a medias. Cuando yo era chiquito y mi papá me oía decir verdades a medias, me echaba juguete. Aquí deberíamos pedir la cabeza del ministro, por lo menos, porque está diciendo mentiras. ¿Sí? Pues a los congresistas, yo soy un mero ciudadano, pero estoy indignado, porque está diciendo mentiras. El hecho cierto es que se esperaba un aumento de recaudo de 11 billones y solo aumentaron 5. Entonces hay un hueco fiscal de 6 que espera cubrir con la venta de Isagen. Bueno, y además, entonces vamos por partes. Eso. Y ya ahorita hablaré de la irregularidad constitucional del tema Isagen. Usted en su hipótesis o en su análisis lo que dice hipótesis no, cifras, números. Por las cifras. Usted por las cifras dice, por esta razón específica es que van a terminar vendiendo Isagen. Acá hay un hueco. Ojalá que no, Acá hay un porque hueco. violarían la Constitución. Y ese hueco hay que llenarlo con Hay un algo. hueco que les tocó echar para atrás lo del 4 por 1000. O sea, Bueno, el gobierno lo que ha planteado frente al tema de la venta de las acciones de Isagen es que con esos recursos lo que pretende es, digamos, destinarlos al tema de infraestructura. Sí, va a ser para todo lo que carreteras. tiene que ver con las vías y todo lo que tiene que ver pues con el tema de vías para la prosperidad, bueno, todo ese tema pues de vías de primer orden. Pero sí hay un hecho, por ejemplo, evidente, se planteaba y tiene que ver con la implementación del CREE. Más que decir que el CREE tuvo o no efectos positivos, es una cosa evidente que la implementación del CREE no se logró en el tiempo esperado, no se llevó a cabo tal y como se planteaba y eso ha generado pues un déficit ahí bastante complejo. De hecho, para el año entrante entiendo que el presupuesto del año entrante se va a reducir en 5 billones de pesos y ya se está básicamente anunciado y así se va a Se va plantear. a reducir, pero acabaron de aumentar 3 billones por los paros campesinos. Perdón, pero no entiendo. Pero eso tiene que ver es con el 4 por 1000. Si aprueban la ley de 4 por 1000, es decir, viene una mini reforma tributaria y espero que la gente porque esté los muy atenta a recursos, esa porque mini los reforma recursos tributaria. que se pretenden obtener para el sector agrario de 3 billones de pesos se van a obtener del 4 por 1000, de unos puntos del 4 por 1000. Viene una mini reforma tributaria. El ministro ha dicho que viene otra reforma. Es que lo que se ha planteado inicial que el gobierno presentó al Congreso de la República, el presupuesto, había una disminución de 1.5 billones de pesos para el sector agrario, que le tocó a raíz de los paros compensar con una plata que no tiene, donde no hay. hoy no tiene, que le va a obligar a hacer una mini reforma tributaria. Pero espérese un momento. A ver, esta reforma tributaria, exactamente recuerdo yo, el año pasado por esta misma época, la montaron en la ambulancia, la enviaron al Congreso y les dijeron, señores, allá les mando el paciente, por favor, aprueben eso. En porque tiempo récord, ¿no? en En ningún retraso, país del en mundo tiempo han récord. aprobado una reforma En tiempo récord. Eso fue tan rápido como aquí en va en Colombia. la ambulancia. Por eso recapitulo los dos temas. Porque es que estamos viendo una reforma a la salud. Roy Barrera le estaba diciendo que aprobara la reforma rápido los solistas porque los iba a dejar el avión para irse a las por eso. regiones Ahora, en estamos viendo una reforma que se le hicieron muchas críticas y aquí estamos debatiendo meses después las críticas, los efectos. Estamos viendo ahora otra reforma que es la reforma a la salud. Va en la misma ambulancia. En la misma La ambulancia. montaron en la misma ambulancia, la acaban de prender la sirena y le acaban de decir, señores, háganme el favor y aprueben eso. ¿Vamos para lo mismo? Yo se los pregunto en esta pero, Esta cantidad de leyes debilita al Estado. Entendemos los temas porque hay unas predicciones para hacer. La plata de agricultura. La plata de agricultura viene parte por una decisión presupuestal. Pero la disminución original del presupuesto, yo creo que es una crítica que hay que hacerle al saliente ministro de Agricultura, es el recorte grande viene porque le asignaban plata y no se la gastaban. Por ejemplo,
hay un proyecto de construir 100.000 viviendas rurales en Colombia, creo que de mucha importancia. Solo se hicieron 7.000. Entonces, frente a lo no ejecutado, por eso en los recortes, vienen precisamente en esos rubros. En el tema, no es una mini reforma tributaria. ¿Qué es lo que es? El 4 por mil se viene marchitando para eliminarse en el 2018. ¿Qué es lo que está previsto? Para poder garantizar recursos, porque parte de la plata del CRE va para agricultura, es que no se va a marchitar, sino se va a dejar constante el CRE. Perdón, ¿el CRE se va para agricultura? Un punto, Sí. un porcentaje Pero un porcentaje, sí, porque si no el SENA y el Instituto Colombiano de Bienestar estarían en alerta. Pero digamos, así es como se logran las cosas. Pero entonces, digamos, es fácil criticar todo y criticar. Pero lo que sí es fundamental es entender que la reglamentación del CRE ha salido mal. ¿Por qué ha salido mal? El CRE conceptualmente no es tan malo como ustedes lo pintan. ¿Y el CRE qué hace? Antes, cuando existían los parafiscales, cuando uno pagaba nómina, pagaba los parafiscales. Y el CRE es un impuesto sobre utilidades. que se cobra sobre la utilidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las industrias o empresas que tienen mucha mano de obra, que crean mucho empleo, se les eliminan los parafiscales y se les fortalece. Y las industrias intensivas en capital, entiéndase, bancos, minería, petróleo, etcétera, se les graban las rentas. O sea, es una redistribución de los que crean mucho empleo a los que crean poco empleo. Digamos, ese es el CRE conceptualmente. Se esperaba que se liquidara anualmente con el impuesto de renta. Pero lo cambiaron. Y han cambiado varias cosas. Una retención en la fuente, pero esto pues, es un tema de la DIAN. Un tema de retención en la fuente, Bueno, otra retención en la fuente, constante y presuntivo, y eso es lo que viene ocurriendo de esta manera del capital de trabajo a las empresas. La concepción del CRE era perverso por una razón, es porque usted está cambiando un impuesto que usted está cobrando casi directamente por el salario. Sí, digamos, y es más difícil disminuir el número de trabajadores por un impuesto que depende de la utilidad, y todos sabemos de la contabilidad creativa, Sí, cómo son de genio las empresas aquí para disminuir las utilidades y pagar menos impuestos. Pero es un impuesto al trabajo, un impuesto al capital. Ahí El gobierno había previsto esto, que para los próximos años el gobierno ya tenía en la meta, en el marco oficial de mediano plazo ya se sabía que el recaudo por CRE iba a ser menor y que iba a tener que ser compensado con recursos del presupuesto general de la nación, es decir, de los bolsillos de todos los colombianos. Una cosa, representante, y quiero corregir algo con su beneplácito, y es que no es fácil criticar. En Colombia no es fácil criticar, que algunos sean críticos facilistas, pero en materia tributaria hemos hecho crítica que hemos dejado escritas en columnas en absoluto detalle, pero absolutamente ignorada por ustedes en el Congreso. Y hoy están el mismo ministro lamentándose de los resultados tan terribles. El CRE, para su información, muchas empresas manejan la caja y solo mostrarán la utilidad a final de año. ¿Quiénes han terminado? Les recuerdo que es que la persona que hizo las críticas en el Congreso fui yo. Sí, pero terminó usted como presidente del partido, terminó aprobando la reforma. Pero digamos que de algunos... Ahora hay que mirar también... El Partido Liberal estuvo frente a la reforma. No, yo no voté. El Partido Liberal... Pero ahí la mayoría no. Pero no hay unidad de bancada. Pero hay que mirar que... Entonces no hay unidad de bancada. Pero hizo las críticas porque tanto recuerdo que el Polo fue el único partido que se salió de la votación porque no había garantías. Pero recordemos también que de alguna manera uno de los objetivos de la reforma, y en especial con la eliminación de los parafiscales, porque no podemos ver todo exclusivamente desde el punto de vista... Tiene razón, le voy a dar la palabra, tengo que hacer una pausa obligatoria. Inmediatamente vuelvo con usted y le doy la palabra para que nos ponga los puntos sobre la mesa. Vamos a la pausa en 360 y ya regresamos. Vamos a bajar a partir de esta noche el precio de la gasolina en 136 pesos por galón. El precio del diésel se mantiene congelado de acuerdo al convenio que se hizo con el gremio transportador. Esto obedece a que la fórmula que se ha venido aplicando es de doble vía. Cuando los precios internacionales suben, el precio sube, y cuando bajan, el precio baja. Estamos aplicando la fórmula y a partir de mañana baja el precio en 136 pesos por galón.
Regresamos a 360, bueno, una pequeña Pero rebaja. si sale a hacer un anuncio, pues cuando suben los precios de las gasolinas lo hacen a medianoche y cuando bajan salen y hacen pues, un show. Triple A. No, yo Representante, lo yo solo voy a quería parar porque se plantear necesita que el tema de la reforma tributaria, digamos, no se evidencia exclusivamente respecto de recaudo y demás, porque uno de los objetivos de la reforma tributaria, y hablamos aquí por fuera de cámaras, tenía que ver con el tema de generación de empleo, El empleo formal. y el tema de la formalización de empleo. Pero acá hay una crítica muy claro, fuerte. pueden haber discusiones frente a la generación de empleo. Yo soy de los que creo que sí se genera empleo, muy pequeñito, pero alguito. Pero lo que sí no tengo duda es que esa reforma tributaria sí ayudó a formalizar empleo. Es decir, la formalización laboral ha aumentado de manera importante, no lo que todos esperaban seguramente, pero sí ha habido formalización laboral. Es decir, uno lo ha venido evidenciando precisamente por esas láminas que se han dado. Yo simplemente voy a dar cifras del DANE, sí, son cifras inventadas. La ocupación total del agro con relación, en términos del empleo, pasó del 17 al 16%, de la industria del 13 al 12%, datos del DANE. En agro se perdieron 223.000 empleos, en industria 228.000 y en construcción 73.000. ¿En dónde está el millón de empleos que dijo el ministro Cárdenas que iba a generar la reforma? No, y de hecho eso sí se planteó mucho en la plenaria de la Cámara. Nunca nadie, digamos, aceptó el hecho de que la reforma tributaria iba a permitir crear empleos. Bueno, Más pero faltaba por todo ese el mundo. fue el argumento por el que nos metieron en Sí, esa pero reforma. Eso lo reconoció hasta el mismo siempre se director de la planteó. DIAN en una grabación ante los del SENA. No, y de hecho el mismo ministro cuando a medida que fue avanzando el debate, ese argumento lo fue perdiendo un poco y reconoció que iba más al tema de la Usted ha formalización. sido muy prudente, porque cuando no está en cámara dice que esos empleos solo se crean en los computadores Sí, del aquí DAN. solamente se generan empleos en los computadores del DANE, pero Ahora. uno sale a la calle donde están los Los datos empleos. agropecuarios son los datos, pero porque Pero es que estaban en además paro y no mire- trabajaron ese mes. Los economistas Eso es otro sabemos que para argumento. mirar los datos del DANE no hay que mirar la tasa de desempleo, hay que mirar, la tasa de desempleo no es lo único que explica. Mire, el estoy mercado entrando en la laboral recta final, me quedan menos de 4 minutos y no quiero dejar pasar a Isagen. Sí. ¿Qué dijo usted frente a Isagen? El debate que hicimos hoy con Isagen fue, cogimos la reforma tributaria y mostramos la caída prevista del recaudo en 5.6 billones. Revisamos las nuevas cifras previstas del Consejo de Ministros de ayer frente a la venta de Isagen. Y hay unas cifras que empatan demasiado bien, que es la caída en la proyección del recaudo y el valor de Isagen. Calzan también. Eso es como... Que uno de los temores que tenemos nosotros es que la venta de Isagen tenga que ver más con la reforma tributaria que con una decisión estratégica de venta del activo. Ese fue el debate de hoy. Es decir, ¿le Es quiere decir, complementar usted No, pues, algo, o sea, José Ro? coincido absolutamente con el representante Simón Gaviria. Eso es como la zapatilla de Cinderella que sencillamente la exacto, encontraron ahí. Vamos a vender el televisor porque el papá borracho estrelló el carro y hay que arreglarlo. Así de sencillo. Y lo peor es que se va a violentar la Constitución y yo sí quiero aprovechar este programa para hacerlo manifiesto con 2 representantes a la Cámara en el Congreso porque se viola la Constitución, artículo 334, ley de regla ¿Dónde fiscal. se venda? Exacto. Mire, el decreto de venta lo firmaron los ministros. No, señor, no lo pueden firmar ministros. Los ministros tienen que someterse al artículo 334 de la regla fiscal y específicamente al decreto 1790 que debe ponerse frente al Comité Consultivo de Regla Fiscal. Miren, Isagen es un ingreso extraordinario. Se está violando también la ley 1473 del 2011. Como ingreso extraordinario no se puede Un tener en momento. cuenta como Es decir, ingreso estructural. Eso no va para carreteras, Eso eso no no, va eso lo para dijeron, No, meterse puede que en sí vaya vías. para eso, o sea, puede que sí vaya para eso. Yo no, pues, digamos, y necesitamos No, carreteras, eso es pero para deberíamos tapar el conseguir hueco, otras fuentes de Alejandro. financiación. ¿Y qué vamos a hacer eso con las puede para carreteras tapar si el ni siquiera hueco. en el campo Pero hay que fíjense hacer una nada? cosa, está la irresponsabilidad de ese ministro de Hacienda que tenemos, Sí. el doctor Mauricio Cárdenas, que es un ministro que salen ayer del Consejo de Ministros a decir que el precio va a subir 328 pesos. Porque sí, de la Porque manga. sí, porque además tomaron como precio inicial de venta de la empresa, tomaron el precio más bajo del rango y no tomaron el precio más alto. Es decir, que si esta empresa se hubiera vendido cuando el ministro Cárdenas por capricho se le ocurrió venderla, violando las leyes que ha dicho el doctor José Roberto y violando todos los procedimientos en el Congreso al que no se le consultó la venta de Isagen, el Estado hubiera perdido 500.000 millones de pesos. Ahí. Más que Dragacol. Pero sí, digamos que Demos conclusiones. digamos que el debate es eso. Primero, si de manera unilateral el ministro puede o no vender a Isagen y hasta No. qué punto debió haber llegado, haber, digamos, pasado por el Congreso esa solicitud. Ahí hay un argumento, pues, que habrá que hacerlo. Y segundo, el objetivo, el fin, el Sobre todo las destino razones. de esos recursos. Es que no pueden decir Hoy que hay vamos que a decirlo, vender hoy hay que Isagen decirlo. por una cosa y es Hoy para hay que otra. decirlo. Y con Sí, todo el además respeto porque del se le ministro, la ocurrió gente día. duda
de que efectivamente el destino de esos recursos sea para atender las vías y no para tapar el hueco fiscal que hay complejo. Es la verdad. Eso es como cuando Y usted ese llama es al el banco tema, y dice que correr sobre ese giro. es el tema que se está escuchando en todos los pasillos del Congreso. Pues bien, lo que tiene que hacer el ministro es dejar absoluta claridad al Congreso y a la opinión pública, a todos los colombianos, hacia dónde van los recursos, cuál es el objetivo, porque yo también estoy de En acuerdo. 20 segundos, El tema de vías, todos ¿cuáles son estamos sus de acuerdo con conclusiones? ¿Cómo ve lo de Isagen? ¿Se vende o no se Lo de vende? Isagen, pues ya una decisión tomada por parte del ministerio. Nosotros tenemos una preocupación muy grande frente a esta reforma tributaria, los impactos correspondientes de la misma, cómo se va a tapar el hueco. Es 6 billones hasta hoy, pero esto a diciembre se puede poner peor. Falta el último trimestre. Y por lo tanto nuestra preocupación en ese sentido es, si nosotros vendemos un activo para tapar un hueco, después tapamos el activo, el próximo año lo tenemos, nos quedamos con el Sí. hueco del próximo año y sin el activo. Y sin Isagen. Sin televisor, sin cama, sin absolutamente nada. ¿Qué concluye usted en 15 Mi segundos, conclusión, José Roberto? el ministro está pagando los platos rotos de la reforma tributaria con una improvisada e inconsulta venta de Isagen, violando la Constitución, violando la ley, y suplico a los representantes y a los senadores, por mis hijos, porque yo ya voy de salida, que Tampoco, no sea pesimista, José No, es Roberto, que, no sea es que tan como ve pesimista. uno en el país, pero por mis hijos, que no se venda Isagen ante las violaciones de forma y de fondo en ese tema. Isagen hoy tiene 3 demandas y vamos para una cuarta. Desde la Red por la Justicia Tributaria estamos promoviendo otra demanda por lo que dice José Roberto en el tema de la violación del marco fiscal, de la ley de sostenibilidad fiscal. Y es importante que sepan los colombianos que si hoy esa empresa se vende como la quiere vender el ministro Cárdenas, estaría violando la ley, y quienes compren esas Eso- acciones tendrían que estar sujetos a que podría fallar en contra de la venta de Isagen cualquiera una de las Señores, acciones que se hoy nos hay. acabó el tiempo, pero un verdadero placer. Por supuesto, congresista, gracias por aceptar la Sí, invitación, que no sea la muchas última vez. Mario Valencia, gracias también. gracias. Congresista Simón Gaviria, gracias. Y José Roberto Acosta, muy amable también. A ustedes gracias por acompañarnos y nos vemos mañana de nuevo a la misma hora para seguir debatiendo toda la agenda política de Colombia y del mundo. Y no olviden la repetición de este programa esta noche a las 11:30 por Cable Noticias. Hasta una próxima oportunidad. Wax like a dog. Tenemos una ley partir Y por lo tanto puso en peligro el sistema. En Colombia, hoy por hoy, se pagan los medicamentos más costosos de América Latina. En el ejercicio reciente, de 59 medicamentos comparados con España, 55 son más costosos en Colombia que en España. Y nosotros tenemos que entender que es que cuando un producto médico tiene patente y la vida del paciente en materia cardiovascular o de alta tensión Muchos temas. depende de ese medicamento, se aprovechan del paciente y cobran cifras extraordinariamente altas, mucho más altas que Ahora, las de Europa. La pregunta también es, veámoslo en la perspectiva, y ahorita me cuenta qué le dijo el presidente esta mañana cuando se reunieron. Le dijo, bueno, esto es de carácter urgente. ¿Usted cómo ve el tamaño? Usted que ha sido un estudioso también de la crisis del agro. ¿Cuál es peor? ¿La crisis de la salud o la crisis del agro en Que Colombia? entre el diablo y escoja, pero yo lo ¿De que ese pienso- tamaño es? Sí, pero este tema de la salud es que es tan complicado como todos los colombianos sabemos. Creo que con esta reforma no se resuelve nada. Creo que esto es una reforma que pretende que todo cambie para que todo siga igual. A las EPS solamente se les cambia de nombre, ya no se van a llamar EPS sino gestoras. En el primer debate que hubo en la Comisión Séptima ya metieron una cantidad de micos, entonces cambiaron una cosa que estaba en el proyecto original que iban a recibir una remuneración, y ya lo cambiaron, entonces ahora sí van a recibir un ingreso, o sea que eso les va a permitir tener utilidades. Esta es una reforma tributaria que no elimina a la salud como un medicamentos. Pues ese es el primer tema que hay que resolver. Yo creo, por ejemplo, que el tema de las EPS, la creación de esa nueva figura como gestoras, es un tema que estoy de acuerdo con usted. No es un tema que resuelva uno de los problemas, pero además de eso no hace que el recurso se vaya Pero directamente a esos lo puntos clave. misional, sin lugar a dudas. Lo segundo, si hay un tema interesante, y es que hoy, con el nuevo sistema, o más bien con la Ley Ordinaria de Salud, los recursos se van a manejar directamente desde el gobierno, desde el Estado. Y eso es una cosa interesante, porque recuerde usted que gran parte de las dificultades que se han tenido en el pasado obedecen a que esos recursos eran invertidos, como lo hicieron algunas EPS. Hoy hay 58 intervenidas, deben 1.8 billones de pesos. Imagínese las Que cifras. esas EPS y que esos recursos no se vayan a ese tipo de cosas, a canchas de golf, a un poco de inversiones que no tienen nada que ver con lo misional, pero claro que hay que tener juicio, porque sin lugar a dudas ese nuevo sistema de gestoras yo en lo personal tampoco lo acompaño. Vamos a mirar la perspectiva.
José Roberto, bienvenido. Gracias, Hassan. Yo quisiera hacer una especie de paralelo con lo que ha sido el sector educación, y aquí está pasando algo similar con el sector salud. Se ha mejorado cobertura, como lo dice el representante Simón Gaviria, perfecto, pero el tema de calidad es deplorable. Y lo mismo ha pasado con la educación. Se mejoró el tema de cobertura y en calidad absolutamente nada. Solo que a diferencia, el sector educación tiene un doliente, la MANE, y bloqueó el cambio de la ley 30. ¿Y aquí no? Y aquí no hay ningún MANE, no tienen doliente. Es más, tienen unos intereses absolutamente reprochables dentro del Congreso. Sabemos que hay congresistas. Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Y nuestro primer tema de debate esta noche será la reforma a la salud, la cual fue declarada hoy prioridad por el presidente Santos en una reunión con la Unidad Nacional por tratarse de una ley que el pueblo está esperando y que es necesaria. El mandatario también reafirmó que la salud en Colombia dejó de ser un negocio para convertirse en un derecho fundamental. ¿Qué pasa con el proyecto de ley ordinaria de la reforma a la salud que mete en cintura las EPS y regula los precios de los medicamentos en el país? Vamos a debatirlo esta noche en 360. Y también, en nuestro segundo bloque, hablaremos de esos efectos que ha traído para la economía la reforma tributaria. Voceros del gobierno afirman que ha estimulado la creación de empleos y ha generado más equidad. Sin embargo, hay muchas críticas a la reforma, que dicen que está creando un hueco fiscal y trayendo más carga para los trabajadores. ¿Qué pasa con esta reforma tributaria y qué tan bien o mal le ha sentado al país? Tema de debate esta noche en 360 y no se muevan que ya en segundo le damos la bienvenida a nuestros invitados. Qué verdadero placer darle la bienvenida esta noche a 360 a los congresistas Simón Gaviria y Hernán Penagos, así también como a Mario Valencia y a José Roberto Acosta. Caballeros, qué placer y gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias. Bueno, Gracias. congresista, qué gusto volvernos a ver. estar acá. Mire, tema de la salud. Ya sabemos, el presidente, yo lo leí en el titular, dijo, esto es un tema de prioridad. La gran pregunta es, ¿de qué tamaño es la crisis de la salud acá? Yo creo que el presidente recibió un sistema de salud en serias dificultades y el sistema de salud ha venido logrando una cosa importante. Estamos a puertas de llegar a la cobertura universal y eso creo que es un logro significativo para el gobierno. El gobierno tiene que enfocarse, digamos, en dos cosas fundamentales. Garantizar la solvencia a largo plazo. Recordemos que el presidente, antes de recibir el sistema de salud, el gobierno anterior tuvo que decretar una emergencia social, dada la crisis económica del sistema de salud. Y dos, garantizar que ese aumento en la cobertura sea con calidad para el paciente, que es el paciente con dignidad. Muchas de las cosas que estamos tratando de resolver con esta reforma de la salud logran ambos propósitos. Por ejemplo, control de precio de los medicamentos. Una proposición aprobada en la Cámara por más de 96 firmas, una votación apoteósica. En ese caso, se dio libertad de precios bajo el ministro Diego Palacios, eso llevó a un recobro excesivo del FOSIGA. El negocio sigue siendo un negocio y más grave aún, en esta reforma tributaria se incluye que la salud va a depender de la sostenibilidad fiscal, de la regla fiscal, o sea que, insisto, las EPS van a seguir vivas, el sistema va a seguir funcionando de la misma forma, O sea, usted en la cual los usuarios siguen siendo tratados pues, como clientes y solamente pueden acceder a la salud si tienen cómo pagar, pero además se mantienen una serie pues, de gabelas que tienen hoy las EPS. Ya vamos a verlo, porque acá hay un gran tema. Congresista, bienvenido. No solamente se han dado cuestionamientos, ausentismo para votar. Muchos no van, que tiene un hermano médico, que la mamá está enferma, está hospitalizada. Bueno, mejor dicho, se han dicho de todo. ¿Usted cómo ve esta reforma y por supuesto que el gobierno la mande en ambulancia a que sea aprobada antes de diciembre? Bueno, lo primero es que, claro que hoy hay, digamos, dificultades en el tema de salud muy complejas y que hay que resolver. Seguramente la reforma, la ley ordinaria, no resuelve todos los problemas de salud del país, pero de alguna manera que hay unos hechos evidentes
que pueden ayudar. Yo estoy de acuerdo, por ejemplo, en el tema de las EPS y de las gestoras, claro, porque lo primero de lo que se han quejado todos los colombianos, o de lo que nos hemos quejado los colombianos, es de la intermediación en salud. Es decir, lo que más nos preocupa es que los recursos de la salud se vayan a pagar costos administrativos y no llegue a lo que tiene que llegar, a lo misional, a pagar los médicos, las enfermeras,